continuación tenemos la ponencia sobre control judicial de la potestad normativa que impartirá doña Inmaculada Rodríguez Falcón. Doña Inmaculada es magistrada especialista en el orden contencioso administrativo y desempeña sus funciones en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al que está adscrita desde 1993. Además de sus tareas jurisdiccionales, también ha sido profesora en Derecho Administrativo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como docente en numerosos cursos, seminarios y jornadas. Actualmente, en su labor de especialista, ha publicado un amplio número de artículos y capítulos de libro en diferentes materias relacionadas con el derecho administrativo, siendo también frecuente colaboradora de revistas de la materia. Así que muy buenos días, Inmaculada. Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí. Comentarles a los asistentes que la dinámica va a ser la misma. Doña Inmaculada va a hacer la exposición, poder ir trasladando las consultas a través del chat y al final de su exposición las leeremos. Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, el agradecimiento a los organizadores por contar conmigo y la oportunidad de estar hoy con ustedes dando esta ponencia. Cuando me invitaron a las jornadas, pues claro, te preguntas qué es lo que puedes aportar, ¿no? Yo trabajo en la sala de lo contencioso administrativo y lo que puedo aportar es el estudio de la jurisprudencia y mi experiencia, desde luego, y revisar la doctrina sobre la materia. Entonces, lo primero que creo que vamos a ver es el control judicial, ¿no? Hay límites al control judicial. ¿Pueden los tribunales anular sin barreras todo lo que se les ocurra y de cualquier manera? Esa es la primera pregunta que nos hacemos y la primera parte. La segunda irá dirigida a analizar cuál es el efecto jurídico de la invalidez de la norma administrativa. Si es la nulidad absoluta o estaríamos ante una anulabilidad. En tercer lugar, claro, para anular la norma tenemos que saber cómo recurrir. Entonces, ¿cuáles son los medios de impugnación de las disposiciones generales? El cuarto apartado que se me ocurrió era la consecuencia y los efectos que puede tener una sentencia que anula una disposición. Y claro, para anular la sentencia de la disposición tenemos que saber qué vicios pueden provocar esa anulación. Entonces, también vamos a ayudarnos con este estudio de los vicios procedimentales que pueden llevar la nulidad de pleno derecho. Y ya lo último es una conclusión. ¿Qué es lo que hacen los tribunales? El control judicial, el control de oportunidad, que el juez puede hacer lo que quiera, puede no hacerlo. Y esto es lo que en principio va a ser la ponencia. Entonces, la primera cuestión es por qué intervenimos los jueces, ¿no? Pues porque la Constitución dice que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. Pues estamos obligados a ver qué es lo que hace la administración y revisar esta actividad. Perdón, me pasé la diapositiva. Control judicial. Entonces, este es lo primero que les digo es por qué los tribunales intervenimos en el control de la potestad normativa. Entonces, el control judicial, ¿qué tipo de control realizan los jueces? ¿De legalidad o de oportunidad? Se sustituye la decisión del legislador por la valoración del tribunal, por la valoración del recurrente, o estamos ligados a lo que ha dicho el legislador. Hay una sentencia del Tribunal Supremo del 7 de octubre de 2019 que nos explica lo que es el juicio de legalidad que hacen los tribunales. Y nos dice que los tribunales están ligados por la jerarquía normativa, por la inderogabilidad singular de los reglamentos, para proceder a la revisión del procedimiento de elaboración de la norma y además tenemos que verificar que la norma sea publicada para que pueda ser eficaz. Entonces, este en principio es el denominado juicio de legalidad de la norma. Esta sentencia lo establece claramente. Pero este control judicial tiene dos límites infranqueables para cualquier órgano judicial. En primer lugar, un juez no puede sustituir al titular de la potestad normativa. Este es el que determina y establece el sentido y el alcance de la norma. Y por tanto, el artículo 71 de la Ley Jurisdiccional dice que los tribunales, ¿qué es lo que no pueden hacer? Pues sustituir el contenido discrecional de un acto administrativo o determinar la forma en que ha de quedar redactada una norma. Es decir, si no nos gusta o no está bien, la anulamos, pero no vamos a decir cómo tiene que quedar la norma. Eso lo tienen claro. Ese es el primer límite que tenemos.
Y el segundo límite también que se establece es, ahí les pongo la sentencia, pero bueno, no la exposición no te la voy a reiterar, el juzgador no puede sustituir a las partes. Hay un principio de igualdad procesal. Por un lado viene un recurrente y nos dice, mire, anula esta norma, y por el otro lado tenemos la administración, que dice, oiga, yo defiendo esta norma que he elaborado yo. Vale. El que va a recurrir a una disposición general tiene que dar argumentos. No vale una alegación genérica, ni a mí no me parece, ni esto no es justo, no. Tiene que ser una alegación específica de por qué esa norma contraviene el ordenamiento jurídico o se opone a una norma de rango superior. Estos son los dos controles que realiza el juzgador y los límites que tiene el tribunal a la hora de revisar la potestad normativa de los jueces. ¿Qué es lo que sucede? En la práctica tenemos la visión del magistrado César Tolosa Triviño, que está en el Constitucional, y que nos dice que en la práctica es más habitual y recurrente obtener una sentencia favorable cuando se alegan vicios de procedimiento, vicios de forma, que cuando se alegan vicios sustantivos o de contenido de la norma. ¿Por qué? Porque los tribunales tienden a respetar el juego de la voluntad y la discrecionalidad de la administración. Esta es la visión del magistrado que tiene una amplia experiencia y sabiduría, desde luego. Entonces, verificada la primera cuestión, vamos a ver cuál es el efecto jurídico de la invalidez de la norma administrativa. Si es una cuestión de nulidad de pleno derecho o es una cuestión de anulabilidad. Ustedes habrán estudiado en su día derecho, pues las dos posibilidades de anulación de los reglamentos, entonces, de las disposiciones normativas. Entonces, se trata de determinar si es una causa de nulidad o de anulabilidad. Pues el artículo 47.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común nos dice que normas son nulas, lo tienen en la ficha, y son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneran la Constitución, las leyes, otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulan materias reservadas a la ley o las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables. Es decir, hay unas causas de nulidad que ya las tenemos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Y esto, bueno, una interpretación literal del precepto es sencilla, es decir, mira, pues cada vez que se produzca esta vulneración de una ley, una norma superior, pues nada, nulidad y ya está. Una interpretación literal. Pero esto que parece a primera vista muy simple, no es tan simple. ¿Por qué? Porque la doctrina científica se encuentra bastante dividida entre dos posiciones. Una que es la teoría unitaria, que defiende que lo que hay que aplicar es la nulidad de pleno derecho, y otra es la anulabilidad. Dice, vale, una norma, si es contraria a la ley, vale la nulidad, la aceptamos, pero si no es contraria a la ley y hay defectos de procedimiento, algún pequeño defecto de contenido, vamos a aplicar los principios del acto administrativo, la conservación, la convalidación, la subsanación, y vamos a preservar esa norma que ha costado tanto tiempo, como se ha puesto aquí, realizar. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta es la doctrina. Principalmente utilizaré dos trabajos, el de César Tolosa y otro de un profesor de la Universidad de Valencia, que son las posiciones que yo creo que son más antagónicas. Este profesor defiende la teoría proporcional, ya lo iremos viendo. Pero que en primer lugar vamos a ver la jurisprudencia, que es lo que dicen las sentencias del Tribunal Supremo sobre la materia. Y les propongo el estudio de dos sentencias. La sentencia de 27 de mayo de 2020, que es una sentencia en relación a un plan de Lanzarote, en el que le faltaba un informe de costas. Y aquí se plantea el Tribunal Supremo la conservación de este plan, porque afirma que afecta a una, si la nulidad que se incurre, en caso esto era una falta uniforme, afecta a una parte del territorio o bien a un contenido determinado, pues podría conservarse el resto del planeamiento. Lo que sí que no le permite es la retroactividad para que la administración lo subsane. Eso sí que dijo que no, pero sí la conservación. Entonces, porque el plan podía mantenerse. Pero a pesar de esto, este es el resultado de la sentencia. El interés de la sentencia es que revisa las razones de la defensa de la teoría unitaria. Y nos dice lo siguiente: ¿por qué los tribunales tienen que anular una norma que sea contraria al ordenamiento jurídico? Pues principalmente porque parece que los tribunales no son quienes están destinados a forzar las instituciones ni a
de hacer lo que el legislador no ha hecho. Es decir, si la administración tiene que actuar con arreglo al principio de legalidad, todavía más los tribunales están sujetos a ese principio de legalidad. Entonces, si hay un artículo 47 que te dice que la norma es nula, ¿por qué no lo vas a respetar? Primero es que nosotros, el principio de legalidad todavía es la base del Poder Judicial. Entonces, la administración también tiene que actuar conforme a la legalidad, pero nosotros, yo creo que tenemos una mayor exigencia, no sé si autoexigencia, pero tenemos una mayor exigencia. En segundo lugar, la doctrina tradicional y el propio legislador, tenemos la Ley de Procedimiento Administrativo Común que distingue entre nulidad y anulabilidad. Nulidad para disposiciones generales y anulabilidad para otra actuación administrativa. El legislador así ha distinguido las potestades que puede ejercitar la administración. Por un lado, disposición general, si lo haces mal, te va a la nulidad, y el acto administrativo, si lo haces mal, pues mira, tienes la anulabilidad. Y esta es la doctrina tradicional. Entonces, una vez, por ejemplo, en el planeamiento, si lo clasificamos como un reglamento, lo que tienes que aplicarle es la nulidad en caso de que incurra en un defecto. Y lo que no puedes hacer es integrar la convalidación, la subsanación o la conservación, que son propios del acto administrativo y no de la disposición general. Esto es la segunda punto de la sentencia. Y el tercer punto que nos explica esta sentencia es la vocación de permanencia. Una norma, ¿para qué nace en el ordenamiento jurídico? Pues para integrarse, para estar dentro, y con vocación de permanencia. No está para estar cambiando cada 5 minutos. El procedimiento de elaboración de una norma es denso y complejo. Entonces, nace una vocación de permanencia. Y si no cumple las expectativas, si hay unas irregularidades del procedimiento o unas irregularidades sustantivas, tiene que ser expulsada de ese ordenamiento. No hay otra medida posible. Y además, cualquier modificación de esa norma para acercarla a la legalidad requeriría otra norma en un acto administrativo. Entonces, estas son las, más o menos, a grosso modo, lo que dice el Tribunal Supremo sobre estas cuestiones. Además de esta sentencia, les propongo el estudio de esta otra del 17 de enero de 2024, que vuelve a estudiar la defensa que hace el Tribunal Supremo de la teoría unitaria. Y bueno, en mi opinión, defiende la teoría unitaria. Pero es que el interés de esta sentencia es que nos dice cuáles son las excepciones, cuándo hemos dicho que no, cuándo no hemos anulado una norma general. Y nos explica 3 excepciones. En un caso, una sentencia de 23 de mayo de 2017, que le faltaba un informe del secretario, dice, bueno, la vamos a dejar, esto fue un matiz, una excepción a la nulidad absoluta. Otra es una sentencia, bueno, son 2 en realidad, del año 1992, en relación también a un planeamiento, que el tribunal anula el plan, pero en el mismo fundamento, en los fundamentos anteriores, dice, y vamos a conservar esto, esto, esto y esto. O sea, aplica lo que es la conservación del acto administrativo a la anulación del plan. Vale, este es el tercer caso, y lo voy a repetir muchas veces, es la sentencia del 27 de mayo 2020. Igual les pregunto al final a ver si saben cuál es, pues para de Lanzarote, y en este caso es otro supuesto que también cita la sentencia del 24, que dice, bueno, y en este caso también hicimos una excepción porque dijimos que se va a conservar el plan porque no estaban afectadas las otras partes del territorio. Fuera del planeamiento también hay excepciones, entonces ahí dice, bueno, pues tan unitaria no parece ser la doctrina esta de la nulidad, ¿no? Porque seguimos con las matices, con las excepciones. Y un primer matiz o excepción es una sentencia que se refiere a servidumbre aeronáutica. Un decreto que lo regulaba de 2012, regula la servidumbre aeronáutica, donde se establecen sus medidas de control, etcétera, etcétera. Pues se anula este decreto, la disposición legal, y dice el Tribunal Supremo, bueno, sí, vamos a anularlo, pero vamos a conservar la norma anulada, la que anuló, la que estaba mal, se conserva y se aplica. ¿Por qué? Porque excepcionalmente, por razones de seguridad, por la salud, porque afecta a la vida de las personas. O sea, ya tenemos una excepción que ha hecho el Tribunal Supremo fuera del planeamiento, pero tiene una excepción a la teoría esa unitaria de nulidad de la disposición general, ¿vale? Esta es una. Y otra era en relación a la sentencia del 2016, 17 de julio de 2016, en relación a energías renovables. Energía eléctrica, perdón. En este caso se le han hecho unas instalaciones y se anula la norma también, pero la consecuencia es distinta porque se le da un plazo al gobierno de 4 meses para que arregle la norma y la ponga, o sea, que ya no estaríamos dentro de la teoría gradual o progresiva que decía que había que
que aplicar la anulabilidad a las disposiciones generales. Estas son las excepciones, pero son muy contadas, como pueden ver. Hemos visto 3 al principio y otras 2 dentro del planeamiento y otras 2 fuera del planeamiento. Estas son las excepciones, pero el Tribunal Supremo dice, mira, estas son las excepciones, pero lo normal es la nulidad de pleno derecho. También el interés de esta sentencia, y leí un artículo de un jefe de urbanismo de Castellón sobre esto, que esta sentencia parecía, dice, que iba a dar la estocada, pero no la dio. ¿Por qué dice esto? Porque el siguiente motivo o la siguiente posibilidad de excepcionar la teoría unitaria sería la regresión. En base a la doctrina del Tribunal Europeo, 2 sentencias del 28 de julio de 2016 y otra de 2012, creo que 28 de marzo, establecen que, sobre todo en materia de planeamiento y urbanismo, está prohibida la regresión. Es decir, si anulas un plan, normalmente revive lo anterior. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el medio ambiente siempre va evolucionando a mayor protección, nunca va para atrás, principio de regresión. Entonces, este ejemplo territorial de urbanismo se planteaba, y esta sentencia por fin parecía que iba a decir que con base a este principio, cuando anulas un plan, a lo mejor lo mantiene o adoptas otra solución, pero no, al final no dijo nada de esto, sino aplicada a la teoría unitaria, pero sí que recoge esta posibilidad, que no sé si algún tribunal lo aplicará, del principio de regresión, porque es doctrina europea, nosotros somos jueces europeos y te puedes basar en esa doctrina, en esas sentencias, para si en alguna ocasión consideras que la norma, aunque tú anules una norma, tiene que revivir una norma de menor rango normativo. El problema que en la práctica yo veo es que, claro, a ti te impone un plan y tú le tienes la evaluación medioambiental de ese plan, no del anterior. No sé si alguna parte, evidentemente, si alguien tiene interés, tendría que traer el plan anterior y hacer el estudio comparativo y decir que, miren, no, haga alguna medida. Eso hay que pedirlo, ¿no? Porque si no va a ser complicado. Esto en cuanto a la teoría de sentencias. Ahora bien, antes de terminar con esto, les voy a decir lo que dice la teoría progresista y gradual, que no está aquí esto. La teoría progresista y gradual, sigo analizando la sentencia, perdón, de enero de 2024. Y la teoría gradual, quiero destacar el estudio del profesor Gabriel Domenech. A mí me ha dado mucho que pensar, la verdad que tiene parte de razón. Le reconozco que tiene parte de razón en su estudio. Él realizó un estudio comparativo de todos los tribunales de todos los países, de varios países, principalmente Alemania, Francia, Portugal y después de Estados Unidos e Inglaterra. Y dice, miren, vamos a ver, en Alemania en principio se anulaban todos los planes y con base a ello se empezó a estudiar qué medidas se podían adoptar. Entonces las soluciones fueron a través de reformas legislativas, se fue acordando bien la paralización o bien la subsanación o que solo se pudieran alegar una serie de efectos formales en un periodo de tiempo concreto. En Francia, más de lo mismo, se estableció a través de unas reformas legislativas en el año 94 que fueran los tribunales, o sea, que se pudiera recurrir los defectos formales solo en un plazo de 6 meses y a partir de ahí, pues, la administración podría subsanar, se le da un periodo para subsanar, y en la misma línea Portugal. Pero también opone, dice, y otros países sin modificaciones legislativas lo han hecho, como Estados Unidos, pero claro, Estados Unidos tiene un sistema totalmente distinto al nuestro, no tiene nada que ver. Entonces, en ellos la norma, sigue, aunque tenga un defecto procedimental, sigue en vigor, se aplica, pero se le da un plazo para que se arregle esa norma, ¿vale? La objeción que yo le pondría a la crítica o a este planteamiento es que, claro, si nos fijamos, él siempre dice, no, a través de modificaciones legislativas en esos países se podrá hacer, nosotros tenemos que aplicar la ley que tenemos. Y la ley que tenemos también lo que dice que la interpretación literal es la nulidad de pleno derecho, entonces no podemos inventarnos la ley ni eludirla, que es muy difícil. La única vía que yo veo de todo lo que les he puesto de posible es la de la jurisdicción, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es difícil también que prospere porque la administración que vea anulado su plan, pues aplica el anterior. Será el particular que tiene que hacer el estudio para que no se aplique el plan viejo. Y claro, los particulares tienen menos medios que la administración, eso es obvio. Entonces, lo veo complicado, pero en principio decirles eso, que la jurisprudencia es
unánime en cuanto a la nulidad de pleno derecho de las disposiciones. ¿Vale? Por ahora van bien, si están claros. Vale. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los efectos jurídicos de la invalidez de la norma. Esto ya está, perdón. El siguiente es los medios de impugnación, cómo se recurre, qué posibilidades tienes de recurrir una disposición general. Entonces tenemos dos posibilidades, podemos interponer un recurso directo contra la norma o indirectamente a través de los actos de aplicación. Cuando se aplica la norma, el fundamento sería que el acto, la norma, no sería contrario, es contrario a derecho. Hay una sentencia de 26 de diciembre de 2011 que nos explica las diferencias sustanciales que existen entre la impugnación directa y la impugnación indirecta. Cuando tú impugnas directamente una norma, vamos a poner un ejemplo, en plan general, un reglamento, puedes alegar motivos sustantivos y motivos procedimentales o de fondo, perdón. Puedes utilizar los dos tipos de argumentos. Sin embargo, en la impugnación indirecta es más limitado porque ya la impugnación por razones de procedimiento no procedería. Tienes que alegar que esta norma incurre en un defecto sustantivo en relación con una norma de derecho. También una sentencia de 11 de octubre de 2005 nos dice que el procedimiento de impugnación indirecto no puede convertirse en un procedimiento abstracto que deje permanentemente abierto las limitaciones de esta impugnación indirecta, deje permanentemente abierta la posibilidad de que tú recurras a una norma. Ponemos un ejemplo. Dice, oye, yo voy a recurrir esta licencia, pero es que también quiero que se anule la norma, el plan. Y claro, no puede estar permanentemente abierta la vía de impugnación por razones de seguridad jurídica, porque entonces ya no sabrías ni a qué atenerte. El plan tiene un periodo para impugnarse, una vez que adquiere firmeza, pues ya tenemos un plan firme. Entonces, esta sentencia de 11 de octubre nos recuerda que debemos de sujetarnos a la impugnación directa, a impugnación abierta, impugnación indirecta con mayores límites, ¿vale? No es para siempre ni para todo. ¿Qué artículos están en la norma? Pues el artículo 27, y aquí estaría la labor de los tribunales, dice que son los tribunales los que están llamados, por supuesto, a revisar estas normas. Y nos dice que el Tribunal Supremo, claro, es el más alto tribunal de la nación, en cualquier recurso, en cualquier grado, puede anular una norma. Es decir, aunque esté en casación, es decir, que no lo ha hecho el tribunal antes, o advierte cualquier cuestión, en cualquier grado, en cualquier instancia, pero no es el caso de los demás tribunales, este no sería mi caso. Yo, si soy competente para resolver la impugnación directa, de acuerdo, puedo anularla y debo anularla, pero si no soy competente, pues tengo que plantear la cuestión de ilegalidad pertinente a través de los organismos adecuados, y lo mismo le sucede a los juzgados de lo contencioso administrativo. También hay otra vía ya última, porque tenemos una última vía para los jueces para poder expulsar normas del ordenamiento, que es la inaplicación. Y así no te queda nada más que hacer. El artículo 6 de la ley orgánica dice que el juez o tribunal está facultado para inaplicar una norma, un reglamento, perdón, cuando sea contrario a una ley. Es decir, claro, el tribunal te ves invocándote un reglamento y ves que es claramente contrario a una norma, pues no lo aplica, ¿vale? Pero les quiero contar la aplicación que se ha hecho de estas sentencias por los tribunales canarios. Alguna sentencia para que vean algún ejemplo de esto de impugnación directa e indirecta en aplicación de normas. Entonces, esta sentencia de 15 de febrero de 2022 en realidad es una instrucción que directamente nada, pero el tribunal, en este caso, en esta sentencia, en relación a un nombramiento de funcionario y se le aplicaba una instrucción, dice, mire, la instrucción no me diga nada porque es contraria a la ley, es que no tiene nada que hacer aquí, aplico el artículo 6 y no la tengo en cuenta, que tampoco es una norma propiamente dicha. La sentencia del 29 de marzo de 2019 quizás tiene más interés porque es una sentencia en la que se contrapone una ley general de telecomunicaciones y el decreto de planeamiento de Canarias. Es una sentencia de Tenerife, el 55-2016, ya nada, en este derogado, pero sí sirve para entender la idea. Y es que el tribunal dice, bueno, aquí tenemos una ley
de telecomunicaciones, ley sectorial, que es preferente su aplicación al reglamento de planeamiento. Entonces, desplazamiento total y la ley desplaza al reglamento. Por tanto, aquí se hace un ejercicio de aplicación de estas normas. Y por último, tenemos la del premio de permanencia. Esta sentencia de marzo de 2018 es una cuestión curiosa porque los juzgados, ante una cuestión que es relativamente simple, es fácil de entender, a unos determinados funcionarios, sobre todo el cuerpo de policía local, los ayuntamientos le daban lo que se llama un premio de permanencia, que era como una especie de cantidad de dinero al final de su vida laboral, pero se vio que era una retribución contraria a las normas de retribuciones, porque una cosa es el premio de jubilación, otra es el premio de permanencia, y tú las retribuciones de los funcionarios te tienes que sujetar a las normas. No puedes darle retribuciones adicionales porque lo establezca en un reglamento, distinto a la norma de aplicación. Y el juzgado, en este caso, dijo, mire, vale, esto está aquí, en esta norma está en un reglamento del ayuntamiento y como nadie me lo ha recurrido, pues yo lo siento, pues se lo tengo que dar. Pero claro, al revisar esta sentencia de apelación se le dice al juzgado, mire, por un lado tiene el artículo 6, es decir, si el reglamento es ilegal y es contrario a la norma, tiene que inaplicarlo. Segundo, tiene que plantear la cuestión de ilegalidad a nosotros, al Tribunal Superior, y preguntarnos si esa norma usted considera que debemos anularla a nosotros, porque ellos no podían, los juzgados no pueden anular el reglamento, pero sí lo podíamos hacer nosotros. Entonces no lo tenía que consultar. Y además, otro compañero suyo, había presente el juzgado, ya nos la planteó, esa cuestión de ilegalidad, y ya hemos anulado ese artículo de ese reglamento. Por tanto, usted que tenía que haber inaplicado, habernoslo planteado, pero no puedes aplicar un reglamento, haciendo este ilegal, y sabes que es contrario a la ley, es decir, el reglamento, cualquier juez tiene que inaplicarlo. ¿Vale? Y entonces les propongo también el estudio de esta sentencia del 26 de octubre de 2021, porque nos establece el juego del artículo 27 y el artículo 6. Dice, ¿para qué quiere dos normas? Una que te dice que anule y otra que dice que no aplique. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Yo creo que el 6 es como un cierre ya del ordenamiento. Por favor, no coja este reglamento, si sabe que es ilegal, no lo utilice. Pero esta sentencia es interesante porque quizás a veces a los tribunales se nos olvida el artículo 27, que es de preferente aplicación. Y en primer lugar, inaplicas el reglamento, pero primero aplicas el artículo 27 de la ley. Segundo, no es una elección. Tú tienes el artículo 27 de la ley jurisdiccional y que lo tienes que aplicar. Es preceptivo. No decir si aplico el 6, inaplico, o aplico el 27 y anulo, inaplico y anulo, sino tú tienes que aplicar el artículo 27. El fallo tiene que incluir la declaración de nulidad de la norma. Y esto de verdad que a veces esto es contrario y tal, y hay sentencias que se olvidan de este punto, de anular la norma. Y no puedes anular toda la norma, por ejemplo, en este caso el reglamento era legal en ese punto, una cosa concreta de un ayuntamiento, de un permiso de jubilación, un premio de jubilación, un premio de permanencia, como quieran llamar, anulamos eso, en concreto en un artículo 37 de un ayuntamiento, pero anulamos ese artículo, no nos vamos a anular todo el reglamento, por una cosa que efectivamente tiene independencia, y por tanto esta sentencia me pareció de interés traérselas porque explica el juego entre el artículo 27 de la ley jurisdiccional y el artículo 6 de la ley orgánica del Poder Judicial. Después, otra forma más, todavía no se acaban aquí las intervenciones de los tribunales, todavía en ejecución de sentencias todavía podemos anular normas. Cuando el legislador, el titular de la potestad normativa pretenda eludir el cumplimiento de la sentencia, todavía tenemos el artículo 103. Cuando existen disposiciones contrarias a una sentencia, con el fin evidente de que no se ejecute eludir su cumplimiento, pues entonces el tribunal todavía podría anular esa disposición, o sea que es un cierre ya más del ordenamiento. ¿Qué es lo que nos dice el Tribunal Supremo? Pues que es difícil. ¿Por qué va a ser difícil? Porque tú al ejecutar tu sentencia tienes que ver que el legislador al dictar esa norma lo ha hecho con el fin de eludir el cumplimiento de mi sentencia. Ya me tengo que poner en su mente, es un poco complicado, tienes que ir al indicio. Entonces es una precisión subjetiva que es difícil de hacer, no imposible, pero sí es difícil. Hay una sentencia de Canarias del 29 de marzo de 2019, en este caso es una sentencia de Tenerife, que dice, mire, en este caso es un acto, pero es
un ayuntamiento que dice, mire, yo no puedo ejecutar la sentencia de ninguna manera, me parece a mí que esto no va a ser, así que dicto un acto y voy a ver qué hago para intentar. Y claro, el tribunal dice, no, no, usted si cree que no puede cumplir la sentencia, no se puede ejecutar, tiene que plantear un incidente de imposibilidad de ejecución que está previsto en el artículo 105, ya sea legal o material, porque usted no puede cumplir esta sentencia, nos lo tiene que decir a nosotros y ya veremos nosotros qué hacemos. Viendo a la parte, por supuesto, y abriendo el incidente, vamos a ver qué es lo que yo puedo hacer con esa sentencia que no puedo ejecutar. Entonces, esta sentencia anula el acto del ayuntamiento concreto y dice, mire, esto en ejecución de sentencia no se puede hacer. Vale, ¿cómo van hasta ahora? ¿Van siguiendo o voy muy rápido? Hablo un poco rápido, si yo no puedo evitarlo, díganme. Sí, sí. A ver, Inmaculada, si nos puedes perdona, me pregunta trasladar. por el artículo 6, ¿en qué caso cae en el perdón? Pues mire, el ejemplo que di antes del premio este, vamos a ver, tenemos un reglamento de un ayuntamiento que tiene un premio de jubilación para un funcionario, entonces dice que bien, pues mira, me van a dar 10.000 euros porque me jubilo y hay una ley de retribución y los funcionarios no pueden cobrárselo por lo que pueden cobrar, ¿no? Entonces, no, a lo mejor no me expliqué bien. Mire, vamos a ver. El juzgado, ¿quién lo puede hacer? Tenemos que tener claro los tribunales de lo contencioso administrativo quiénes son. Tenemos juzgados, tenemos salas, que son los tribunales superiores de justicia, en el Tribunal Superior de Justicia tenemos el Tribunal Supremo, ¿vale? ¿Quién puede declarar la nulidad? La sala. El juzgado no podía. El juzgado me puede decir, mira, a mí me parece que es ilegal. ¿Usted cree que se puede anular? Me plantea una cuestión de ilegalidad. Entonces nosotros lo estudiamos en la sala y lo anulamos. Este problema que a lo mejor no quedó claro es porque el juzgado no podía, ¿entiendes? Entonces el artículo 27 ya te dice, por eso se lo decía antes, es decir, el Tribunal Supremo o en cualquier grado, en cualquier recurso. Nosotros, cuando la sala, estoy en la sala de lo contencioso administrativo del TCJ, yo solo lo puedo hacer si yo soy competente. Si yo, por ejemplo, tengo competencia para anular el reglamento, pues la tengo, entonces lo puedo anular, ¿vale? Si me toca a mí directamente ese recurso, digo, pues lo anulo. Pero el juzgado no podía, el juzgado me lo tiene que plantear a mí, y entonces, bueno, a mí no, a mí sabe, yo hablo, perdón, en la personalización, en la sección, y nos lo plantea a nosotros, y nosotros resolvemos si sí o si no. Lo que pasa es que en el caso que le planteaba uno de los juzgados, no todo, ¿no? Uno lo planteó bien, dijo, mire, cuestión de legalidad, dígame si esto es correcto o no, y lo anulamos para ese juzgado y confirmamos su sentencia. Él inaplicó el reglamento, pero dijo, al mismo tiempo planteo la cuestión de ilegalidad para que usted me lo anule. Vale, ese lo hizo bien. El otro no fue correcto, porque dijo, mire, el reglamento está en vigor, nadie lo ha impugnado, yo veo que es ilegal, pero, pero no puedo hacer nada más. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que no pueden hacer, es decir, inaplicarlo, cuestión de ilegalidad, ¿vale? Es la posición, pero claro. ¿Algo más? Si quieren parar aquí, estamos en la mitad de más o menos. ¿Tienen alguna pregunta más? Lo que no quiero es que se me duerman, ni que se me miren los teléfonos, ni que no, porque miren, yo he dejado de trabajar y he venido aquí con ustedes. Así que por favor vamos a aprovecharlo y no porque yo sea una gran cosa, pero que ya que vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Y que les sea de interés y aprendan algo, no grandes cosas, pero por lo menos cosas básicas que creo que puede ser de interés para todos. Bueno, continuamos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de los efectos que anulan una disposición general? La sentencia puede anular total o parcialmente la disposición general que estamos viendo, ¿vale? Puede ser un artículo concreto o puede ser todo. La anulación produce efectos erga omnes, es decir, si tú me publicas la norma en un BOCA, en un BOP, en lo que sea, yo la anulo y tengo que publicar, perdón, la sentencia en ese mismo boletín para que todo el mundo lo sepa. Por ahí es el efecto erga omnes para todo y para todo el mundo. Todo el mundo que se entere bien, como mismo salió, como mismo se va, por el mismo boletín, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una cuestión de seguridad jurídica. ¿Qué pasa con esas licencias que se han dado, por ejemplo, respecto al plan que se anula? ¿Qué pasa con esos actos firmes, unas liquidaciones tributarias? ¿Qué pasa con todo eso? Pues esto permanece.
Es el artículo 73, no afecta a aquellos actos administrativos que hayan adquirido firmeza antes de que la anulación tenga su efecto, por lo cual tiene bastante importancia respecto a la posibilidad de consolidación, por ejemplo, de una licencia. Y respecto a esto, les propongo el estudio de dos asuntos. En primer lugar, una sentencia de 8 de noviembre de 2023, fue un reglamento de extranjería en el que se anula el artículo 162 por parte del Tribunal Supremo porque era respecto a los permisos temporales de extranjeros que no podían estar fuera de más tiempo de España, durante más de 6 meses dentro de un periodo de un año. Entonces, el Tribunal Supremo anula ese reglamento y se aplica a todo aquello que no haya adquirido firmeza, todas las sanciones que no se haya de expulsión, bueno, sanciones de expulsión no, pero todo lo que no se haya ejecutado tiene validez esta decisión del Tribunal Supremo. Y también me interesa destacarles una sentencia de Canarias del 27 de enero de 2021, esto también va de se refiere a Lanzarote y es sobre el plan parcial Cortijo del Llano, en donde me parece a mí que la sección explica muy claramente cuál es el efecto de estas sentencias, porque en el caso un suelo de uso turístico pasó a ser residencial, ¿no? Bien, hay una parcela pasa de uso turístico a uso residencial y se anula una modificación del PIOL y pierde ese uso. Tiene que volver para atrás, es decir, se aplica el PIOL anterior. ¿Entendemos el supuesto? Uso turístico en la parcela pasa a uso residencial, ¿vale? Y entonces revive el anterior plan, el anterior PIOL, que no tenía esta modificación, 95-2010, el anterior, y el uso de la parcela vuelve a ser turístico. Y entonces se plantean las consecuencias de esa decisión y explica el tribunal, dice, mire, una cosa son las licencias que se hayan otorgado mientras estuvo en vigor la norma con el uso residencial, eso vale, adquiere el carácter de acto firme, y otra cosa es que el uso turístico a residencial vuelve para atrás desde el principio, porque es una norma. La parcela vuelve a su uso inicial y los efectos son extremos. Es una nulidad de pleno derecho en la disposición general. O sea, que hay que diferenciar el acto administrativo, todo lo que haya adquirido firmeza, que puede ser una licencia o cualquier cosa que se le ocurra, y lo que es la disposición general. Este efecto es extremo. Esto se va del ordenamiento expulsado, fuera, porque es nula de pleno derecho. ¿Entienden la diferencia? Por eso les proponía el estudio de esta sentencia de la sala de aquí. Y ahora, una vez visto más o menos a grosso modo todo esto, vamos con las sentencias que pueden prosperar. Es decir, les decíamos al principio, como decía el magistrado Tolosa, que era habitual y recurrente la obtención de sentencias de nulidad por motivos formales, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver qué vicios se pueden alegar. El primer vicio procedimental sería la ausencia de informe preceptivo. Que una norma establezca que el informe es en concreto hay que pedirlo. Pues si ese informe, la norma dice que hay que pedirlo, lo siento mucho, aquí no hay mucho que hacer. Es decir, esta sentencia del 26 de octubre de 2020, que le pongo como ejemplo, que no sé, perdón. Vale, ya me paso para acá. No. Ya esto se les dije, lo siento que no pasé la ficha, pero bueno, tienen las dos sentencias si alguien quiere copiarla. Y aquí sí que vamos a los vicios procedimentales que puede conllevar la nulidad de pleno derecho. Entonces, la ausencia de informe preceptivo. Esta sentencia del 26 de octubre de 2020 es un informe de la Administración que se exigía en materia de la Dirección General de Hidrocarburos, de la Administración del Estado y en materia de hidrocarburos. No se pidió. Pues nada, consecuencia directa, nulidad. ¿Por qué? Porque lo dice la ley y no hay otra cosa que hacer. Si la ley dice que nulidad, nulidad. ¿Vale? Pero ahora bien, no hay que confundir, tampoco hay que ser tan dramáticos. A veces la norma no habla de informe preceptivo, sino informe conveniente. Es decir, la segunda sentencia que se propone es la de 17 de julio de 2020, que versa sobre unas ayudas que se concedían en base a la Ley de Defensa de la Competencia y hablaba de los criterios de concesión de ayuda. Y hablaba de la inconveniencia de un informe para ordenar esas ayudas que se iban a otorgar, es decir,
Si se emite el informe, pues sabremos mejor cómo otorgar unas ayudas conforme a unos criterios, ¿vale? En este caso, la sanción no es de nulidad. No hay ningún tipo de es una irregularidad de procedimiento, pero no es expresativo el informe y por tanto, que falte, no se va a sancionar con la nulidad de pleno derecho. Les repito otra vez la sentencia de Lanzarote, que se van a aburrir de mí de la sentencia, pero creo una sentencia innovadora, por si se puede decir, de 27 de mayo de 2020, que esta sí que es la nulidad parcial del plan, que era lo de Lanzarote, porque le faltaba el informe de costos, pero se podían conservar algunas de sus determinaciones. Y por tanto, esta sentencia creo que tiene bastante interés. La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2020, ¿por qué la selecciono? Pues porque dice, en un caso en el que el informe no estaba, no había informe en el expediente, sino que había un acta, la comisión se había reunido y en un acta habían dicho lo mismo que el contenido del informe, pero propiamente no había un informe y era necesario ese informe. Entonces se plantearon la nulidad. Todo el mundo alega aviso por donde sea. Entonces, aquí no hay informe, no hay, y por tanto, anúleme usted esto. Pero el Tribunal Supremo dice, mire, es verdad que no hay informe, pero nadie dice que el informe tenga que ser escrito, puede ser verbal. Y como en el expediente hay un acta de la comisión en la que existe el contenido ese del informe, lo que debería decir el informe, pues vamos a conservar esta norma porque, o sea que nulidad por nulidad los tribunales, en mi opinión, no. O sea, si se puede salvar, se salva, y en este caso el informe era verbal. Y el Tribunal Supremo dijo, mire, si la norma dice que el informe está escrito, pues vale el verbal. Entonces, esta sentencia yo creo que tiene este interés por la consulta pública. Vamos a ver, antes estábamos hablando de la consulta pública, cuando yo enlazamos con todo lo anterior. A mí me parece bastante, no cuesta tanto hacer la consulta pública, no sé por qué hay tantos problemas. Yo las he visto hechas incluso por ordenador, es decir, entre por el ordenador y haga allí las alegaciones que tiene que hacer. No le veo tanto problema a la consulta pública y creo que la norma, como cuestión de la soberanía del Parlamento, del legislador, que representa todo, yo creo que la norma pues sí que debe ser participativa. La consulta pública a mí me parece importante, entonces discrepar en este punto. Pero la cuestión es quiénes participan en esta consulta. Entonces la sentencia del 17 de julio de 2020 nos dice, vamos a ver, tampoco se trata de traer aquí a todo el mundo, se trata de un programa de ayudas o subvenciones en Ceuta y Melilla. Dice, han intervenido las comunidades autónomas, han intervenido aquellas organizaciones que van a repartir las ayudas, y ya ahora traer a todos los beneficiarios ya es excesivo, o sea, todo tiene que tener una lógica y una racionalidad. Por tanto, considero que la consulta pública tiene un cierto ámbito objetivo, es decir, tienen que participar todas aquellas personas llamadas a ser oídas, porque así lo dice la normativa, pero tampoco tiene que ser una cosa que se saque de contexto, ¿no? En el que sentido de traer a todo el mundo a todas horas. Y esta sentencia es prueba de ello. ¿Alguna cuestión sobre esto? ¿Van bien? Vale, el tema de la excepción a la consulta lo trató ya antes el magistrado Suárez, explicó el artículo 133, cuándo podemos excepcionar de consulta pública para normas presupuestarias o bien cuando concurra razón de interés público. La primera sentencia en cuanto al ámbito objetivo que les propongo es la de 16 de noviembre de 2023, que en este recurso el Tribunal Supremo casa la sentencia de instancia y dice, vamos a ver, en este caso el Sala de Cataluña, que había anulado, era sobre el ciclo integral del agua y había anulado la ordenanza, la normativa en cuestión, y dice el Tribunal Supremo, vamos a ver, en este caso no era necesaria la consulta pública porque existían razones graves de interés público, es decir, aquí hay una valoración subjetiva cuando se puede excepcionar por razones de interés público.
Y en este caso, que se refería, dice, no analiza las circunstancias anteriores del artículo 233 y ni la necesidad de garantizar la continuidad y regularidad de los servicios vinculados al ciclo integral del agua desde la perspectiva de razones de interés público. Por tanto, en esta sentencia se acoge al artículo 133 y pasa a la sentencia de instancia, es decir, no hablamos de nulidad de normas, sino de nulidad de sentencia, desaparece la sentencia porque no tuvo en cuenta esto, que por razones de interés público, pues se podía excepcionar en este caso la consulta pública. Por tanto, no creo que quede tanto problema porque hay excepciones previstas en la ley, la consulta pública. Pueden haber tribunales más partidarios o menos partidarios de esta consulta pública, pero si consideras que existen razones de interés público para mantener una norma, pues la puedes mantener. Entonces, aunque no haya existido esa consulta pública. Y en contra tenemos otra sentencia, que es la de 12 de mayo del 2021. Este caso es los Purines, una gestión de residuos en Cataluña. Y es interesante porque el Tribunal Supremo pone un límite, dice, a lo que son los vicios del procedimiento. Dice, vale, vamos a ver, ya se hizo una primera modificación porque la norma se retrotrajo, se hizo una primera modificación, se hizo una primera consulta pública, se realizó las modificaciones, se revisó la norma y vuelven otra vez, y ahora otra vez, mire, como ha hecho esa modificación, vuelve otra vez a la consulta pública y dice, mire, esto no es operativo, ni vamos a estar toda la vida en la consulta pública, ni en los defectos del procedimiento. La nulidad, el Tribunal Supremo siempre lo dice, la nulidad por nulidad no. Ya vamos a ver, la norma estuvo, se vieron los defectos, tenía falta de consulta pública, se subsana, pero ahora no vamos otra vez a la consulta pública, y otra vez, y otra vez. Al final nunca los defectos procedimentales no pueden utilizarse para que la norma nunca tenga vigencia. Eso no tiene ningún sentido. Y entonces, en este caso, pues plantea esto el quinto tribunal. Esto también lo trató el profesor magistrado y miembro del Consejo Consultivo, que trató el problema del informe de impacto de género y la memoria económica. Hay una de las dos sentencias, para no aburrir mucho, que es la última, la de Lesmo, de 4 de septiembre de 2023, que analiza el problema de la memoria económica y el impacto genérico. No les hablo de la memoria de análisis del impacto normativo, vamos a cosas concretas que ustedes puedan manejar conforme a la sentencia. Entonces, es verdad que en esta sentencia yo lo que observo es el Tribunal Supremo lo que viene a decir tanto en impacto de género como las memorias económicas. En primer lugar, mi opinión es que si tú elaboras una norma tienes que tener el dinero, porque ¿para qué te sirve elaborar normas si no puedes implementar todo lo que dice en esa norma? Eso es una idea simple, pero tiene que haber una cierta organización. No se pueden, yo a veces me encuentro normas fabulosas, es que de verdad nuestra comunidad autónoma tiene normas estupendas, pero a veces que yo tengo el problema de que la gente viene y me pide, oiga, por favor, mire, que la norma dice que yo tengo este derecho y que me lo paguen, claro, y es que no está el dinero. Entonces, a veces ese es uno de los problemas, y entonces yo creo que sí, mi experiencia práctica es que es importante que se haga un estudio de viabilidad, de dónde van a salir esos fondos. Queremos que el legislador tiene todo su derecho a su discrecionalidad y a elaborar las normas, pero también tiene que tener, para mí, cierta rigurosidad en cuanto tiene que legislar sabiendo qué es lo que puede hacer, porque no es tan baladí la memoria económica o el informe de impacto de género, el planeamiento. Te están exigiendo toda la normativa europea, todo un impacto de género. Entonces nosotros tenemos una ley 3 en 2007, entonces, ¿para qué tenemos las leyes? Es decir, para que piden un informe de impacto de género, lo hacen y ya está, estúdialo. Que me digas que cómo afecta a las mujeres, a los niños, a la discapacidad, estúdialo, porque es importante, porque hay un colectivo afectado y la norma te reconoce ese derecho. Entonces, claro, las sentencias del Tribunal Supremo se plantean qué es lo que pasa con esos denominados informes neutros. Es decir, hay un informe que dice, mira, hemos estudiado el impacto de género, que no te da el detalle, pero bueno, un neutro, y más o menos sí se cumple esto y vale. Pues en algunos casos, en algunas normas, lo voy a tratar en términos generales, pero en algunos planes dice, bueno, esto no es un plan de ordenación, esto es un plan urbanístico, ya lo estudiará el otro plan, ya lo estudiará la otra norma.
O sea, yo creo que en este aspecto, del estudio de esta sentencia, en mi opinión, humilde y puede ser errónea, por supuesto, eh, el Tribunal Supremo lo que viene a decir es la parte la que tiene la carga de decir en qué medida esa falta del impacto informe de género incide en su derecho. Y en eso también estaría de acuerdo, porque, bueno, primero porque el Tribunal Supremo yo no puedo estar en desacuerdo, pero segundo porque es verdad, mire, nulidad, oiga, le falta el informe de impacto de género ¿y qué hacemos? Anulamos un plan entero y usted no me dice para nada en qué cambia que se aporte ese impacto de género, ¿no? Usted tiene una carga aquí porque hablamos al principio y por eso me gusta siempre revisar lo que es los principios generales, es decir, la carga de la parte, la carga de la parte recurrente, quiero decir, que quiere que se anule la disposición general. No me basta con que usted me diga, oiga, que sí, que hay un... No, dígame por favor, en qué medida, mire, yo tengo soy mujer y creo que el impacto de género, o soy lo que sea, y el impacto de género es necesario por estos motivos. Necesito una guardería, necesito que se estudie todas las prestaciones cerca de mi domicilio. Hay miles de motivos, pero necesita que se haga el estudio. Y esto, a grosso modo, ya vamos acabando, es lo que vienen a decir esto, tanto el impacto de género como la memoria económica. La memoria económica, como quiera que se llame, digo como quiera que se llame porque puede llamarse memoria económica, informe de sostenibilidad, como quieran llamar la memoria económica financiera, debe haber un estudio. Algo tiene que decir, tiene que, por lo menos, explicarnos en qué medida se prevé cómo se van a financiar esas ideas y las administraciones suelen cumplir. A lo mejor no con el detalle que, no gusta, por lo menos a mí me gustaría, pero bueno, suelen cumplir, no suele existir. Esto se producía más al principio de los tiempos de cuando yo analizaba los planos, ¿no? Hace muchos años ya, pero esta es la idea. Y en cuanto al control sustantivo, desde el principio y empezamos la ponencia señalando esta idea, lo que ejercen los tribunales es un control de legalidad. ¿Usted se acuerda de cómo era el control de los tribunales? ¿De legalidad o de oportunidad? Vale, muy bien. Correcto. Entonces no es de conveniencia, no es lo que a mí me parezca. En la sentencia esta de 16 de diciembre de 2008 es muy citada porque nos reitera una vez más que el contenido, el sentido de la norma le corresponde al titular de la potestad reglamentaria. Y no puede ser que un juez, ningún juez puede decir lo que a mí me parece es lo que va a prevalecer porque ahora es lo que conviene o es oportuno. Entonces, es necesario en este sentido evitar el exceso de jurisdicción. Decía la ponencia diciendo que el juez está totalmente vinculado al principio de legalidad. Y yo creo, la administración seguro que se siente vinculada, pero yo creo que los jueces nos sentimos aún más vinculados todavía. Y por otro lado, que siempre hay un último reducto para la discrecionalidad del legislador. Es una parte que él tiene del derecho a decidir, porque es el representante de la soberanía popular, lo han elegido para que legisle y para que diga por dónde vamos a ir. Entonces, el problema es cuando hay varias alternativas, todas lícitas y justas, o cuando ya solo queda una alternativa, que entonces se eliminaría la discrecionalidad. Pero lo que sí quiero traer para el estudio de esta cuestión, dos sentencias, y ya son las últimas que les digo, ya no les voy a atribuir más allá más a una sentencia. Una primera de 11 de noviembre de 2020, se trataba de pesquería de atún rojo y entonces se recurría por las partes, decían, oiga, es que no me han dado las toneladas que me daba la legislación anterior, hablamos de atún, no me dan las toneladas, es que perdone, el legislador ha hecho un ejercicio correcto de estudio, de conveniencia, de oportunidad, de discrecionalidad, y esto es lo que le ha dado. Entonces, las toneladas son las que ha establecido el legislador porque se analiza la motivación. Cuando analizamos, el legislador nos explica, mire, es que he hecho esto, este estudio. Analizamos, revisamos, en este caso el Tribunal Supremo, y dice, pues ha hecho un ejercicio correcto de su actividad discrecional. Un análisis puede ser el de la motivación del legislador para seleccionar de las alternativas posibles esa decisión. Y otra sentencia que les traigo, que es la última ya, la de 10 de junio de 2008, es una sentencia antigua del Tribunal Supremo, pero se refiere a esta comunidad autónoma. Y como recordarán, no sé si alguno se acordará de esto, de la moratoria, se dictó un primer decreto de suspensión
en nuestro tribunal se dictó una medida cautelar, se suspendió un decreto del gobierno. Bien, se suspendió un decreto del gobierno, pues suspendido, ¿no? Cautelarmente ya no fue una sentencia, sino la medida cautelar es la que se adopta mientras se tramita el procedimiento para evitar que la sentencia no tenga ningún efecto. O sea, papel mojado, el efecto, se trata de garantizar el efecto útil de la sentencia. Pues se dictó un auto de suspensión de ese decreto y a los 2 días la comunidad autónoma dicta otro decreto alegando un artículo 60 de la ley que actuaba o ejercitaba su competencia en base al artículo 60 de la ley de turismo. Y claro, ese artículo 60 llevaba 6 años en vigor. Estaba claro que tenía como finalidad eludir los efectos de la suspensión de ese auto de la moratoria. Entonces, aquí se analizaron por parte del Tribunal Supremo los indicios, pues la celeridad del gobierno al dar un nuevo decreto en 2 días, el ejercicio de una competencia, el ejercicio de una facultad que efectivamente existía, ese artículo existía, no estaban inventándose nada, era una facultad que tenía legislado, pero no parecía que se coordinara el tiempo, la tramitación de ese segundo decreto, que fue en 2 días, sábado y domingo, creo recordar, corriendo y deprisa, y se publicó enseguida en el boletín para eludir lo de la primer auto, ¿no? Entonces, en esos casos, no lo traigo por nada, sino porque es una cosa que, bueno, que ha pasado aquí, y porque es un caso en el que se aprecia pues, desviación de poder. Pero tú tienes la facultad del artículo 60, ¿de acuerdo? Pero no era para eso. Lo estás haciendo para otra cosa, entonces eso es más complicado es complicado para los jugadores apreciar eso. O sea, la desviación de poder no es que tengamos un delincuente, porque a veces habla de desviación y parece que es un delito. No, nada de eso. La desviación de poder es el ejercicio del poder que tiene la administración, perfectamente legítimo, pero mira, te lo dan para una cosa y lo usas para otra. No es que sea una cosa de penal, es una cosa administrativa, de ejercicio de potestades para la finalidad para la que te la han dado. Y en definitiva, esto es lo que les quería transmitir. Espero que sea de utilidad, que lo hayan entendido, que no haya ido muy rápido, que hayan aprendido algo y que sea de provecho para todos ustedes. Fenomenal, muchísimas gracias, doña Inmaculada. Bueno, sabemos que siempre es un tiempo muy limitado y, bueno, exponer todo, pues hay veces que nos hace ir más deprisa. Por la parte online hay una consulta que nos comentaba, dice, en ocasiones se pueden presentar informes de manera verbal. ¿Esto no podría acarrear consecuencias de desinformación? A ver, no es exactamente un informe verbal el caso que analizamos de la sentencia del 2020. El caso es que el informe estaba en un acta, había una comisión que se había reunido y lo que debería decir el informe está en el contenido de ese acto, digamos. Por ejemplo, se reúne el órgano administrativo y en este caso lo que se planteó ante el Tribunal Supremo es que te piden la nulidad porque el informe no es escrito. De todas formas, el Tribunal Supremo dice que si la norma no establece que el informe sea escrito, no es necesario, pero claro, con el expediente. En este caso estaba el contenido de lo que debería decir el informe en el acta. Tampoco es, oiga, porque claro, sino como lo acredita, el informe verbal, ¿cómo se acredita? No sé. Eso ya sería otro supuesto. Yo lo que explico es el de la sentencia del Tribunal Supremo. Ahí había informe, pero no informe propiamente dicho, sino que la reunión se había hecho por el órgano correspondiente y se había hecho el contenido del informe o elaborado y estaba en definitiva por escrito. La norma no exigía que fuera escrito, por tanto, se le dio validez. ¿Vale? Que no sé si queda claro este caso. Fenomenal, muchísimas gracias. Simplemente comentarles a los asistentes que van a tener acceso a la documentación y a las grabaciones de las sesiones, por lo que, bueno, si ha habido algún dato que se hayan perdido, que no hayan captado bien, lo van a poder ver a posteriori. Una vez hayan cumplimentado o hayan hecho lo que son las exigencias de asistir a un mínimo de un 75% del total de las jornadas. Habiendo cumplido ese requisito, podrán obtener tanto las grabaciones como las presentaciones. Pues sin más, reitero el agradecimiento, doña Inmaculada. Esperamos vernos en futuras jornadas. Muchísimas gracias.